a ti. Saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a conversar con el reconocido investigador, pediatra e infectólogo, el doctor Xavier Sáez Llorens, a propósito de tantas dudas que seguimos teniendo con respecto a la vacunación COVID y más con la llegada de Omicron. Entonces, doctor, comencemos por el principio. ¿Por qué ocurren las variantes? Bueno, en primer lugar, gracias Violeta por la entrevista. Es un placer realmente. Gracias. Las variantes básicamente son errores en la replicación del virus. El virus, cuando se copia a sí mismo y lo hace 1000 o millones de veces en un solo paciente, lógicamente comete errores, y estos errores básicamente son las mutaciones, ¿no? Entonces, cuando hay una acumulación de mutaciones y que le da alguna característica favorable al virus, entonces eso se convierte en una variante que después pues se empieza a propagar y es la que predomina en un momento dado. ¿Por qué esta capacidad explosiva de Omicron? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales han llegado los investigadores? Bueno, el asunto con Omicron es bien interesante, ¿no? Porque esta variante fue bien distinta a todas las demás, en el sentido de que fue completamente diferente, porque acumuló más de 50 mutaciones y sobre todo 30 o 35 de ellas en la proteína de pico, que es la proteína que invade nuestras células, ¿no? Cuando las otras variantes solamente tenían entre 8 y 12 mutaciones en esta proteína S, ¿no? Entonces hubo como un salto evolutivo, como un cambio tan dramático de una variante a otra. Entonces por eso se está investigando el origen de esta variante, ¿no? Se cree que a lo mejor se pudo haber acumulado mutaciones en un paciente, por ejemplo, con SIDA, con VIH. Acordémonos que los pacientes VIH tienen problemas con las defensas y a veces tienen el virus replicando en su cuerpo por meses, ¿no? Entonces pareciera que como si hubiese acumulado en un paciente VIH, pero todavía realmente el origen no está del todo claro, ¿no? Lo que sí es que es un salto evolutivo tremendo, ¿no? Y de primera instancia lo que se vio es que era mucho más transmisible y que tenía la facultad de alguna manera evadir la respuesta inmune tanto de las vacunas como de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, pues tiene otra condición que es esperanzadora, en el sentido de que no parece ser tan agresiva, que se replica muy bien en el tracto respiratorio superior, tráquea, nasofaringe, pero no en los pulmones. O sea, no causa mucha enfermedad, pero lógicamente como hay mucho virus en la vía aérea superior, entonces es mucho más transmisible, más contagiosa. Doctor, creo que es importante aclararle a las personas cuando hablamos de la evasión de la respuesta inmune, sobre todo para que no se considere que las vacunas dejaron de ser efectivas o los tratamientos. Pudiéramos enfatizar sobre este punto. ¿Qué implica esta característica de Omicron? Sí, la evasión de la respuesta inmune lo que se está ocasionando es que una persona bien vacunada se puede infectar. O sea que la efectividad contra la infección ha bajado considerablemente con respecto a las variantes anteriores. Sin embargo, persiste la protección contra la enfermedad grave y precisamente eso es lo que el objetivo de todas las vacunas, no solamente de COVID, sino todas las que tenemos, ¿no? Proteger contra la enfermedad grave, contra la hospitalización, contra la muerte. Y en ese sentido, aún con Omicron, la vacunación ha probado que protege contra la enfermedad grave, ¿no? Así que sigue protegiendo, sí, nos sigue protegiendo la vacunación, 2 dosis y más con el refuerzo, pero no necesariamente nos protege contra la infección, sobre todo con Omicron, ¿no? Así que cualquiera de nosotros, si se expone al virus, aunque estemos bien vacunados, nos podemos infectar, pero lo más seguro es que no nos vaya a dar una enfermedad grave. Perfecto, que es un poco lo que estamos viendo. Doctor, aumento de la positividad en Panamá. ¿A qué características pudiéramos atribuirlo? ¿A Omicron, a los no vacunados o al relajamiento de las medidas de bioseguridad tipo el dejar de usar la mascarilla? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que es una combinación de todos los factores que tú has mencionado, ¿no? En primer lugar, lógicamente, para estas
para estas fechas hay muchas celebraciones, ¿no? Y se tiende a haber aglomeraciones, tanto eventos musicales, eventos deportivos, pero también celebraciones de familias enteras, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la aglomeración tiende a aumentar el número de casos, por supuesto, ¿no? Y lógicamente, si en estas celebraciones se añade el no uso de mascarilla o el relajamiento en el uso de estas medidas de protección, entonces es evidente que íbamos a tener un aumento de casos. Sin embargo, el aumento que se está teniendo en las últimas 2 semanas, diría yo, pareciera indicar de que hay otro factor que está causando esto, ¿no? Y lo más seguro es que sea la circulación de la variante Omicron en el país. El Gorgas básicamente secuencia como el 4% de los casos, de los virus que se detectan, ¿no? Y ya ha detectado Omicron, pero ya ha detectado Omicron en diferentes ciudades y en diferentes comunidades y sin vinculación un caso con otro, lo que implica que muy probablemente ya nosotros tenemos transmisión comunitaria de Omicron, que está más regada de lo que se piensa, y esto probablemente está también causando una gran cantidad de infectados recientemente, ¿no? Aparte que para estas fiestas navideñas, por ejemplo, de fin de año, vienen muchos estudiantes del exterior que están en las universidades en los Estados Unidos y en otros países donde hay mucho Omicron, ¿no? Así que lo más seguro es que por ahí ande el origen del aumento. Una de las preguntas que se hacen las personas de manera permanente es si me puedo reinfectar. Y si me puedo reinfectar en cuánto tiempo. Y bueno, más que ya sabemos la información científica de esa capacidad de Omicron. Sufrí hoy la COVID, ¿en cuánto tiempo me pudiera reinfectar? Sí, bueno, a ver, primero es más probable que alguien se reinfecte cuando ha tenido la infección natural pero no se ha vacunado, ¿no? Eso es bueno. Y usualmente esto ocurre entre 3 y 6 meses después de la infección natural, sobre todo si la infección natural no fue severa, fue por ejemplo asintomática o leve, el riesgo de reinfección ahí está presente, ¿no? Y sobre todo con nuevas variantes y sobre todo con Omicron, que tiene una mayor capacidad de reinfección, ¿no? Porque se ha visto también que evade de alguna manera la inmunidad que deja la infección natural, ¿no? Pero también con la vacunación uno puede infectarse, ¿no? Y sobre todo si solamente tiene una dosis o las 2 dosis o la última segunda dosis se la aplicó hace muchos meses, también hay posibilidad de que se reinfecte, ¿no? Sobre todo contra nuevas variantes y nuevamente sobre todo contra Omicron. Así que la posibilidad de infección en el vacunado o de reinfección en el que ha tenido COVID, ahí está presente, más aún con la variante de esta Omicron. No, y ese es un detalle porque recordemos que hubo alguna cantidad de población que se vacunó en Estados Unidos o en sitios, fundamentalmente en Estados Unidos, y cuando comenzó el proceso ya tendrían 1 o 2 meses. Entonces, pienso que esas personas también deberían considerar que ya tienen más tiempo y por lo tanto la efectividad de la vacuna ha bajado un poco, ¿no? Es decir, que podrían estar más expuestos a reinfección si no toman otras medidas. Sin lugar a dudas. Ahora, quizás el dato positivo, motivador, es que la reinfección tiende a ser más leve usualmente que la infección, que la primera infección, ¿no? Porque tiene algo de inmunidad esa persona, ¿no? Pero los grupos vulnerables sí tienen que cuidarse, ¿no? Porque eso en términos generales, pero siempre hay personas, por ejemplo, mayores de 65, 70 años o que tienen alguna comorbilidad, obesidad, diabetes, cáncer, Claro. etcétera, que eso sí están en riesgo aunque sea una reinfección o aunque sea una infección estando vacunado. Entonces, esas personas tienen que extremar sus cuidados de protección. Doctor, ¿la reinfección es más leve o más grave según esté vacunado o no? Si tuve la infección natural o si me dio ya vacunado, ¿cuáles han sido las tendencias? ¿Me da más leve o me da más grave? ¿Cuál ha sido la tendencia es que da más leve, porque ya la persona tiene algo de protección anterior, ¿no? Ya sea por la infección natural o por la vacunación. Así que la tendencia es que le va a dar más leve, ¿no? Pero insisto, en la persona de mucho riesgo, en la persona más vulnerable, hay que tener cuidado porque la reinfección también puede llevarlo a la hospitalización y a la muerte incluso. Claro. Doctor, si ya me dio COVID y no me he vacunado, ¿cuál debe ser el esquema de vacunación que debo aplicar? Bueno, antes se pensaba que aunque tenía que recibir esa persona, aunque sea una sola dosis,
ya eso le daba bastante inmunidad, ¿no? Porque la infección se comporta como si fuera una dosis de la vacuna, ¿no? Entonces se recomendaba ponerse otra dosis y ya tenía las dos, ¿no? Pero ahora que se ha visto que el refuerzo es importante, que quizás el esquema ideal de vacunación es 3 dosis y no 2, y ahora que está circulando la variante Omicron, la recomendación es que una persona, aunque le haya dado COVID anteriormente, mejor se ponga por lo menos 2 dosis de vacuna, ¿no? Y antes también se decía que cuando una persona le daba COVID tenía que esperar por lo menos un mes, entre un mes y 3 meses para vacunarse, porque la posibilidad de que se reinfectara era bien baja en esos 3 primeros meses. Sin embargo, ahora nuevamente con Delta y después con la variante Omicron, es mejor que se vacune apenas se recupera del COVID, ¿no? Para que tenga suficiente cantidad de anticuerpos para enfrentar precisamente a esta variante Omicron. Ese dato también es importante. Si ya me dio COVID y tengo mi cuadro completo de vacunación, igual debo aplicarme el refuerzo o mi enfermedad equivaldría al refuerzo. Bueno, en términos generales, la enfermedad podría significar como si fuera un refuerzo o una dosis adicional, ¿no? Sobre todo si el COVID ha sido sintomático. Si el COVID no produjo ningún síntoma, a veces las personas que tienen un COVID sin ningún síntoma no generan tantos anticuerpos, ¿no? Entonces también hay que hacer la diferenciación, ¿no? Perfecto, doctor. Es importante también aclarar a las personas cuándo es refuerzo y cuándo es tercera dosis, porque vemos que muchas personas las utilizan como sinónimos y sabemos que no es así. Si nos pudiera hacer una actualización sobre estos dos términos. Bueno, al principio había una diferenciación clara. Tercera dosis se le aplicaba, por ejemplo, a los pacientes inmunosuprimidos, que con las 2 dosis no generan una buena inmunidad. Entonces, a eso se le aplicaba la tercera dosis y se le aplicaba un mes después de la segunda. O sea que eso sería la tercera dosis antes, hace unos meses. Y refuerzo es cuando ya los anticuerpos están disminuyendo en la sangre de una persona vacunada o que tuvo la infección. Y entonces ya tienes una cantidad mínima de anticuerpos que lo hace susceptible a infectarse. Y entonces se le pone el refuerzo meses después, que inicialmente era como 6 meses después, ¿no? De la vacunación. Pero ahora ha habido como una mezcla de conceptos porque hay mucha gente que piensa que el esquema ideal contra COVID es 3 dosis, como contra el tétano, la difteria, la toferina, el polio, etcétera, que se aplican 3 o más dosis, ¿no? Entonces, muchos expertos en vacunología piensan que realmente el esquema ideal contra COVID es 3 dosis. Y el refuerzo sería entonces aplicado muchos meses o incluso años después de esas 3 primeras dosis, ¿no? Así que por eso hay a veces una mezcla de conceptos y una confusión que no está del todo claro en la literatura, precisamente por lo que estamos hablando, la evolución del virus en el tiempo, ¿no? Claro, doctor, ¿y para cuándo cree que podamos tener una claridad sobre cuál es el esquema definitivo? Porque, bueno, entendemos que en este momento tenemos uso de emergencia y, bueno, también es muy poco para efectos de la ciencia el tiempo en el cual se han estado aplicando las vacunas, pero ¿cree que podamos tener una certeza ya a mediados del otro año de cuál es el mejor esquema? Sin duda, sin duda. Eso se está estudiando, los inmunólogos están haciendo un trabajo espectacular estudiando los dos brazos del sistema inmune que nos defienden, ¿no? Porque siempre hablamos de anticuerpos, los test estos de anticuerpos contra la proteína S, pero muy poca gente habla de la inmunidad celular, que es el otro brazo de la inmunidad que nos defiende, porque es el menos estudiado y porque se requiere mucha mayor sofisticación de laboratorios de investigación para estudiarlo mejor, ¿no? Pero los inmunólogos están trabajando en eso y lo más seguro es que en el 2022-2023 ya tengamos mayor información sobre cuál es el esquema ideal para protegernos bien contra la enfermedad, ¿no? Hay que acordarse que apenas tenemos un año de haber empezado la vacunación en el mundo, ¿no? Así que hay poca información todavía al respecto. Doctor, otra pregunta que generalmente se hace la ciudadanía, ¿hasta cuándo soy contagioso desde el momento en que me enfermé?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, y eso también depende, tiene que ver con los test que yo me hago. Si me hago el test de PCR, por ejemplo, o el test de antígeno, ¿no? Entonces aquí es importante aclarar algunos términos. Y también hay diferencias con las variantes, ¿no? Así que es importante pues aclarar ciertas cosas. Al principio, al principio de este año, 2021, y en el 2020, sobre todo antes de la vacuna, una persona podía ser contagiosa durante ese periodo de 14 días de la infección, después de que se contagió, ¿no? Entonces, por eso había todas estas recomendaciones de aislamientos de 14 días, ¿no? Que era el periodo como más seguro para que la persona no contagiara a los demás, ¿no? Además, se estaba aprendiendo mucho sobre el periodo de contagiosidad, ¿no? Hoy se sabe que realmente la persona es contagiosa, sobre todo en los primeros 7 días después del diagnóstico o después del inicio de los síntomas. Entonces, lógicamente, se ha reducido un tanto el tiempo de aislamiento, aunque el Ministerio de Salud de Panamá todavía mantiene 14 días. La CDC de Atlanta, la Comunidad Científica Europea, han reducido esos tiempos a 7 a 10 días, ¿no? De aislamiento, porque ese es el periodo básicamente que la persona puede ser contagiosa, ¿no? Y aquí hay un término importante, ¿no? Porque al principio se usaba mucho la PCR, pero la PCR es tan sensible que a veces se detectan fragmentos del virus que ya son degradados, que no son viables, que no están vivos. Y esa persona ahí, aunque sea PCR positiva, no es contagiosa. Entonces de ahí se desarrollaron estos test de antígeno, que los test de antígeno sí denotan mejor o traducen mejor lo que significa contagiosidad. Si un test de antígeno es positivo, lo más seguro es que esa persona sea contagiosa, no necesariamente si la PCR es positiva. Entonces, por eso se están combinando los diferentes tests para acortar los periodos de aislamiento y decirle a la persona, sobre todo a las personas vacunadas, si tienen un test de antígeno positivo, tú eres contagioso, pero si el test de antígeno es negativo, tú no eres contagioso y no te hagas la PCR, ¿no? Entonces, otra cosa que se ha visto es que con Omicron pareciera que el periodo de contagiosidad es más corto que con Delta y con las otras variantes. Así que incluso hay muchos científicos en otros países que han dicho que a lo mejor se necesitaría nada más unos 5 días de aislamiento después del diagnóstico con Omicron, porque el periodo de contagiosidad ocurre antes, pero por mucho menor tiempo, sobre todo en la persona vacunada. Así que eso es importante tenerlo en mente. Claro, de hecho vemos que en Estados Unidos también se han acortado, sobre todo para el personal de salud, y bueno, también es lógico porque si efectivamente hasta los 7 días contagian, pues nos estamos ahorrando 7 días de personal sanitario que es tan valioso en estos momentos que sabemos que los casos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, están aumentando muchísimo. No solamente para el personal de salud, por lo que dice, pero por ejemplo las empresas. O sea, También. las empresas pierden mucho dinero que una persona se incapacite por 14 días versus 7 días. Si tú le puedes quitar la mitad del tiempo, lógicamente la empresa no pierde tanto, ¿no? Y lo otro también para el turista. Por ejemplo, si tú le dices a un turista que sale positivo y que tiene que guardarse 14 días en el lugar que visita, esa persona no va a querer viajar, ¿no? Porque Claro. básicamente se le quitan toda su periodo de vacaciones. Sí, sobre Así todo que, entendiendo que sí, efectivamente ya la ciencia ha determinado que no son tantos días la infección, de verdad que esta reducción sería bien saludable para todos. y sobre todo en la persona bien vacunada, que el riesgo de contagio Sí. es bastante menor. Le comentaba el caso de Sandra Sandoval, que sabemos que hoy dio a conocer un video en el cual decía que le dio COVID. Me parece interesante porque ella decía que se sentía mal, se hizo 2 pruebas, las 2 salieron negativas y a la tercera le salió positiva. Entonces, bueno, me parece interesante porque habrá muchas personas que de repente se sienten mal y se hacen la prueba y salen negativas y se quedan tranquilas. Pero ¿por qué ocurre esto, doctor? 2 pruebas negativas, la tercera positiva, y ella también, una especie como de autopregunta, decía, bueno, y aguardaré mi cuarentena desde el momento en que me corresponde. Entonces, también esa es la otra, por lo menos en el caso de ella, que ella tuvo 2 pruebas negativas, por lo cual asumimos que duró 3, 4 días de enfermedad. Entonces serían las 2 preguntas. Primeramente, ¿por qué ocurre esto? Pruebas negativas y luego paso a ser positivo. ¿Y cuándo entonces comienza mi cuarentena? ¿Desde el momento del resultado positivo o desde el momento en que me sentí mal?
Bueno, son preguntas que no son fáciles de contestar porque yo en lo personal no conozco los detalles clínicos de Sandra, ¿no? Por ejemplo, habría que saber si ella está bien vacunada, para empezar, si tiene las dos dosis o si ya tiene el refuerzo y cuándo se aplicó estas dosis, ¿no? Eso sería importante saber, ¿no? Segundo, que en ese video de ella dice que ella sufre de sinusitis. O sea que a lo mejor las dos primeras pruebas, a lo mejor no tenía todavía el COVID, no se había contagiado. Puede ser. Y después se expuso y se contagió y ahí salió positiva. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se hizo la prueba demasiado rápido en los primeros 3, 4 días, cuando a veces todavía la prueba no marca, sobre todo las pruebas de antígeno, ¿no? Entonces esa también es otra posibilidad. Otra posibilidad es que no se haya tomado la muestra adecuadamente, ¿no? Porque para tomar la muestra adecuadamente se necesita insertar el hisopo profundo en la nariz, por lo menos 1 pulgada, y hacer movimientos giratorios, idealmente en ambas fosas nasales, y hay que incluso agrega la garganta o la faringe, ¿no? Porque es más probable detectar el virus de esa forma, cuando hay una buena calidad de la muestra, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden incidir en lo que ella está hablando, y no necesariamente quiere decir que las pruebas no son útiles, ¿no? Claro. Entonces hay que saber un poco la historia. Ahora, desde el punto de vista de aislamiento, como dije anteriormente, lo ideal sería contar desde que ella empezó los síntomas, contar 7 días. Y ese es más o menos el periodo de contagio de ella si está bien vacunada. Perfecto. Que se puede extender a 10 si no está bien vacunada, ¿no? Pero hay que seguir las normativas del MinSA. El MinSA todavía mantiene los 14 días, ¿no? Yo estoy hablando de una recomendación científica, pero en este país uno tiene que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ¿no? Claro. Si la autoridad sanitaria dice que es 14 días, pues se tendrá Hay que acoger mantener los 14 días. Doctor, usted hacía un comentario que también me parece relevante. Decía, a lo mejor se hizo la prueba muy rápido. Desde el momento en que siento malestar, sentí una gripe, tosí, desde ese momento, ¿cuándo debería entonces, cuál sería el tiempo ideal de hacerme la prueba para que no me dé un falso positivo? No, si ya uno tiene síntomas, la prueba se la puede hacer de una vez, porque ya para tener síntomas de COVID, ya eso significa que han pasado 4 o 5 días. Okay. Entonces ya en ese momento la prueba debería salir positiva, ¿no? Así que si una persona tiene síntomas, es que se haga la prueba de una vez. Ahora, depende también de qué síntomas estemos hablando, ¿no? Porque hay personas, no sé si es el caso de Sandra, por ejemplo, que pueden tener sinusitis de larga evolución, Claro, lo que ella estaba comentando. o tienen procesos alérgicos que se confunden con resfriados, entonces uno no sabe realmente cuándo comenzó los síntomas de COVID específicamente hablando. Perfecto, doctor. Otra pregunta que a la gente realmente le genera muchísima angustia y es el síndrome post-COVID. ¿Cuáles han sido los análisis en el paciente panameño? ¿Cuáles son los síntomas que prevalecen? Y me parece también interesante el síndrome post-COVID vacunado o sin vacunar, porque hay muchísima literatura de pacientes no vacunados. Pero entonces quisiera hacer esa diferenciación. Mi síndrome post-COVID va a ser igual si me vacuné o si no me vacuné, y cuáles son los datos más relevantes. Bueno, lo primero es que todavía en Panamá nadie ha hecho una revisión estadística de los casos de las secuelas de COVID, ¿no? Y de por cuánto tiempo se mantienen. Eso sería un buen estudio que varios hemos dicho que los clínicos, los que están en los hospitales, deberían tratar de hacer, ¿no? Documentar el COVID prolongado, la secuela en los pacientes panameños, para no exclusivamente basarse en lo que dice la literatura internacional, ¿no? Claro. Así que no tenemos realmente todavía datos concluyentes del COVID prolongado en Panamá, ¿no? Pero la información internacional, y no tiene por qué ser tan diferente aquí en Panamá, indica que hasta un 30-40% de las personas que han tenido COVID pueden tener manifestaciones clínicas de COVID prolongado hasta por un año después. Y la mayoría de estas manifestaciones son dolor de cabeza persistente, algunas manifestaciones neurológicas, lo que le llaman la neblina mental, que la persona no piensa y no razona adecuadamente, o hace sus pausas y se queda como perdido por un rato hasta que recobra un poco la conciencia bien, ¿no? También problemas para articular palabras, problemas de salud mental,
y algunos otros problemas, por ejemplo, pulmonares o cardíacos que pueden quedar, ¿no? O renales. Así que hay una gran gama de manifestaciones del COVID prolongado y fatiga, por ejemplo, que persiste por mucho tiempo, que pueden quedar en la persona que sufre COVID, sobre todo COVID más severo, COVID sintomático. Quizás el COVID sin síntomas no produce tanta secuela a largo plazo. Y se ha visto que ocurre más en adultos y adolescentes que en niños. En niños quizás el COVID prolongado es menor del 5% de los casos, ¿no? Y otra cosa que es importante fue la última parte de tu pregunta. Lo que se ha visto hasta ahora, aunque todavía no hay una posición súper clara en este sentido, es que las personas bien vacunadas que sufren COVID, pareciera que el COVID prolongado es menos frecuente y de menos duración que en las personas que pescaron COVID sin estar vacunadas. Así que por lo menos también las vacunas no solamente protegen contra la enfermedad, sino que también pareciera que protegen contra el COVID prolongado. Definitivamente, doctor, las vacunas han sido la gran salvación en este momento de pandemia y me gustaría una reflexión final sobre dos cuadros, dos imágenes, diciembre 2020, diciembre 2021. Hoy sacamos unos datos de más de 88% en reducción de casos en UCI, 80% de reducción si comparamos 26 de diciembre de 2020 contra 26 de diciembre de 2021. La reducción tanto en UCI como en casos pues es realmente asombroso y por supuesto es vinculante con las vacunas, con las medidas de bioseguridad que muchas personas efectivamente todavía las están adoptando. ¿Cuál es su reflexión, doctor? Y ese llamado, sobre todo a las personas que todavía quedan por vacunar y en esa mirada al primer trimestre de 2022, cuando sabemos que va a entrar la vacunación pediátrica, que nos va a ayudar a lograr la ansiada inmunidad de rebaño o por lo menos caminar en esa dirección. Me gustaría un poco ese análisis, ese análisis retrospectivo y de futuro. No, los datos son impresionantes y son claros, no solamente en el mundo, sino en Panamá. Ya se ha determinado claramente las comparaciones entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Es bien diametralmente opuesto, ¿no? Quizás no tanto en número de casos, y sobre todo porque Omicron está trayendo una gran cantidad de casos ahora para diciembre y seguramente en enero será todavía peor, ¿no? Pero los hospitales están básicamente vacíos de COVID. Las unidades de cuidado intensivo apenas no pasan de 20 casos en diciembre, a pesar de que tenemos una buena cantidad de casos cuando en diciembre del año pasado estábamos por allá por 150, 200. Claro. Y la cifra de hospitalización también y la cantidad de muertes, pues el impacto ha sido fenomenal, ¿no? De hecho, hay un modelo estadístico de predicción de cuántas muertes han sido evitadas con la vacunación. Es el modelo del Imperial College de Londres y nosotros lo aplicamos aquí en Panamá. Y se ha visto que en el 2021 la vacunación ha evitado como 3.600 muertes en Panamá durante el año 2021. O sea que las cifras realmente son impresionantes, tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿no? Y yo no me quisiera imaginar, por ejemplo, si ahora con Omicron nosotros no tuviéramos vacuna, porque la cantidad de hospitalizados y fallecidos podía ser realmente alarmante desde todo punto de vista, ¿no? Así que qué bueno que Omicron nos coge a nosotros en un país donde la mayor parte de la población está vacunada y se protege adecuadamente usando mascarilla y usando otras medidas de protección. Eso es fundamental. Doctor, una reflexión en lo personal, tanto usted como muchos científicos y médicos en Panamá han tomado esa batuta a pesar de los antivacunas, a pesar de personas que realmente son un poco, bueno, son anticiencia, pero ha sido muy meritorio y pienso que esta reflexión, en esta reflexión me acompaña parte del pueblo panameño y es una reflexión desde el agradecimiento, porque que ustedes se tomen ese tiempo de responder cada tuit de persona. O sea, pienso que alguna vez se imaginó que se iba a tener que dedicar a esta evangelización digital para poder crear conciencia de la importancia de la vacunación y de protegernos. No, en lo absoluto, nadie se podía imaginar esto, ¿no? Pero esa es nuestra vocación como médicos. Nuestra vocación como médicos es servirle a la sociedad, tratar de ayudar al prójimo en su dolencia. Así que realmente es una parte ética de la profesión, ¿no? Y en todo momento la hemos mantenido, a pesar de que hemos recibido amenazas, insultos, todo tipo de improperio. Pero yo creo que
el imperativo ético es superior, ¿no? Que es tratar de ayudar a las personas, ¿no? Incluso a las personas que no se quieren vacunar por alguna razón, uno trata de ayudarlos, hacerlo, tratar de persuadirlos, y lógicamente a nosotros nos duele cualquier muerte, aunque sea de una persona que no se haya vacunado. Eso es doloroso realmente, y la labor de todo médico es darle servicio a esa persona aunque no haya seguido las recomendaciones, ¿no? Entonces, pero duele, ¿no? Duele, y a veces uno siente que ha fallado y que no ha logrado persuadir a las personas, ¿no? A pesar de estar insistiendo todos los días en esto, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, y yo creo que hay muchos médicos, muchos científicos que han dado tremendo ejemplo, han puesto su grano de arena todos los días, dando lo mejor que tienen para tratar de ayudar a la población. Claro que sí. Y bueno, pues nuestro eterno agradecimiento. Pienso que ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia y a favor de la salud este tipo de respuestas que también da la ciencia, una ciencia que se hace cercana. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y gracias por responder todas estas dudas. Y bueno, después vendrán otras entrevistas porque, por supuesto, la pandemia sigue y nuevos desafíos. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo y feliz año. Feliz año.